Gloria a Dios, buenos días a todos nuestros amigos y amigas y a todo el pueblo que nos está sintonizando de cualquier nación. Desde acá, desde Guatemala, te mandamos un gran abrazo y te decimos que Dios te bendiga y que eres bienvenido al altar de Elías. Más que un programa, es una actitud de vida, es una calidad de vida. Y juntamente acá con Ciudad de David, con los hermanos que están acá presentes, realmente queremos bendecirte ahí donde estás y decirte que domingo a domingo tienes una cita acá en altar de Elías. Tú que no pudiste asistir a tu congregación, o tú que por cualquier motivo estás en este momento viendo el altar de Elías, bienvenido y bienvenida. Quiero hoy agradecerle al Señor que nos ha permitido una vez más amanecer, que nos ha permitido abrir los ojos. Hoy es un domingo para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Es un domingo 10, un domingo de totalidad. El número 10 nos habla de totalidad en la Biblia. Y estamos en el 11º mes, ya estamos en la plataforma que Dios está colocando para el otro año 2014. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Quiero empezar con un salmo para dejártelo y para que también oremos con este salmo. Dice la palabra en el Salmo 145:8: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Con este salmo yo quiero orar, aperturar este programa precioso, el altar de Elías, y decirte que no te olvides que el Señor es clemente y compasivo. Él es lento para la ira y Él es grande en amor. Y con este salmo damos gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tu amor ha sido tan grande para nosotros y porque nos has demostrado, Señor, tu compasión. Todos los días brindándonos nuevo aire, brindándonos oxígeno, brindándonos una nueva luz para poder iniciar el día, Señor. Damos gracias por este precioso día, por este programa y por todas las naciones que nos están visitando aquí en el altar de Elías. Y a todos los hermanos que están acá en vivo con nosotros, bienvenidos, y declaramos desde ya que la palabra del Señor va a llegar a cumplir su función, que es enseñar, y que es también exhortar, que es edificar, que es consolar, y que es que nos abran los ojos, porque la palabra trae agua para podernos limpiar los ojos y abrir los ojos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú envías hoy desde tu santo templo, para que sea codificada en la tierra, para que sea sembrada en el corazón de todos aquellos que están sintonizando el día de hoy, altar de Elías. Damos gracias y en tu nombre vamos, Señor, a este programa y a la enseñanza del día de hoy. Amén. El Señor ha estado hablando a mi corazón acerca de dar esta enseñanza y lo importante que es que como profeta y como pastora pueda yo nuevamente dar esta enseñanza acerca de los elementos proféticos que se usan en un altar y ver tan importante que es el altar en una iglesia, en una congregación. Tú que tienes una iglesia a tu cargo, tú que eres pastor, pastora o líder de alguna iglesia, yo quiero que hoy aprendamos a la luz de la palabra y que el Señor abra nuestros ojos y que el espíritu profético de la revelación venga en esta mañana a darnos una enseñanza y a darnos el por qué son tan importantes los elementos proféticos que se colocan en un altar, qué significado tienen, por qué se usan, qué provoca estos elementos proféticos en un altar, en una iglesia, porque un altar en una iglesia no es nada más una tarima donde se suban los que cantan o donde se suba el predicador. No es nada más eso. El altar es una puerta dimensional. Del altar viene toda la bendición eterna de los cielos para la congregación, y en el altar también se llega a morir, al altar se llega uno a poner a cuentas, al altar llega uno a rendirse, al altar llegamos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, al altar llegamos a rendir toda nuestra vida, todos los días. El llegar a un altar es llegar a morir voluntariamente y es ofrecer nuestro cuerpo, ofrecer nuestra mente, ofrecer todo nuestro ser, y por eso es adecuado que en el altar hayan distintos elementos proféticos que a mi vida han sido revelados, que
pasaron de ser solo una enseñanza a ser una revelación a mi vida y que yo quiero compartir con mucho amor en esta mañana para que tú tengas en el altar de tu corazón también estos elementos, no solo en el altar de tu iglesia. Es muy importante que en las iglesias el altar no esté vacío, el altar no esté como una simple tarima. El altar tiene que hablar, el altar tiene que gritar, el altar tiene que profetizar, el altar tiene que tener un nombre, el altar no es nada más cualquier cosa. Y hoy yo quiero que nos reflejemos a dos tipos de altares. Al altar de nuestro corazón, porque nosotros somos tabernáculos vivos. Y dentro de nuestro altar tienen que haber estos elementos también espirituales, pero hoy los tenemos que conocer para traerlos. Y hoy con la ayuda de la palabra y con la ayuda de los hermanos que quiero que tengan la libertad, si tienen una aportación, si tienen una duda, que enriquezcamos este tema y que me ayuden a predicar, que me ayuden a enseñar también con sus testimonios acerca de lo importante que es, porque podemos ver profetas, por ejemplo, a mí me ponen en un altar donde hay elementos proféticos y yo me paro es como algo que lo hace uno sin pensar, me paro a enseñar acerca de los elementos, me paro a activarlos, me paro a enseñarle a la gente. Aquí no tienen el vino solo por así, no se tiene que enchuquecer el vino ahí, no tienen aquí el aceite solo por así, tiene todo un significado profético y tenemos que alabar al Señor con entendimiento. Igual tiene que ser todo el mover profético, con entendimiento. Y es para que entendamos. Hay iglesias que donde me invitan a predicar, yo miro el altar, es lo primero que miro en un lugar. Miro el altar porque a mi corazón ha sido revelado que el altar profetiza. El altar está vivo. Cuando el profeta joven de la palabra en el libro de Jueces llegó y la orden fue profetízale al altar. Y él llegó altar, y llegó a profetizarle al altar. ¿Eso qué significa? Que el altar no es simplemente una tarima de madera o de cualquier material. El altar es una puerta dimensional. En el altar suben y bajan ángeles. En el altar tiene que haber una escalera al cielo, en donde suben y bajan. El altar es más que lo que nosotros pensamos. Que el Señor te revele lo que hay detrás del altar en tu congregación o el altar que hoy vas a levantar dentro de tu corazón, para que se te abran las cortinas del altar y que puedas entrar dentro del altar y ver que no es nada más una pared lo que hay, para que podamos entender y respetar el altar y colocar cada elemento profético. Cuando yo llego a una iglesia siempre miro el altar, es algo que tengo y miro, en esta iglesia hay aceite, hay vino, es una iglesia profética. En esta iglesia, ni hay aceite, ni hay vino. O solamente está una alfombra ahí toda media sucia, solo puesta porque hay que ponerla y ahí se suben los hermanos y ahí predica el pastor. Y eso no es un altar. Un altar tiene que estar lleno de elementos proféticos para que el profeta que llegue use esos elementos, el pastor de la iglesia use esos elementos. No se tienen que podrir esos elementos en el altar, no se tienen que pasar, los elementos son para usarlos cada día de culto, cada día de servicio, hay que usar esos elementos proféticos y volverlos a llenar para que la gente se mantenga llena de todos los elementos que hay. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a ver algunos de los elementos proféticos y qué importancia han tenido en nuestras vidas, que nos han impactado, y para que podamos entender también lo que un profeta llega a hacer. Llega un profeta y yo soy de las que agarra vino y baña a todo el mundo con vino. Y la gente que no sabe puede decir, ay, eso son hechicerías, eso son se emocionó, o lo que hizo no es de Dios, me mojó, ya me ensució mi vestido. Y hoy vamos a entender por el Espíritu que todo esto es algo profético, que no es una simple emoción. Tiene un significado, tiene una profundidad y tiene un propósito en Dios. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver el primer elemento profético que tenemos que tener en un altar, y yo lo tengo acá, y es el aceite. El aceite dice la palabra que viene, según la concordancia Strong, viene del hebreo 80-81, y la palabra que nos traduce aceite es shemen.
Shemen significa aceite, significa bálsamo, significa óleo, significa manjar, significa perfume, perfume suculento, y también significa valiente. Imaginémonos todo lo importante que produce el tener aceite en un altar. No es nada más, traigan el aceite de la tienda de enfrente o traigan cualquier aceite. No, es un aceite consagrado. Es un aceite, es un shemen de Dios. Es un shemen que nos habla de que es un bálsamo. El aceite no solo es para ungir a cualquier persona solo así por hacerlo. Cuando yo siempre llevo a la gente al altar, cuando hay situaciones que como pastora no logras resolver, porque siempre hay personas esperándote después de la prédica y diciéndote sus problemas que son muy serios y que tú no lo logras resolver. Yo siempre llevo a las personas al altar, porque en el altar desaparece mi humanidad como pastora y empieza la divinidad del Todopoderoso, y ahí en el altar hay aceite. Tiene que haber aceite, tiene que haber shemen, porque tiene que haber bálsamo. Hay mucha gente herida en las iglesias. Entran a las iglesias, lloran, son consoladas por Jehová, pero necesitan que se les unja, necesitan que haya bálsamo. El bálsamo era una pomada que cuando te colocas el bálsamo te alivia el dolor. Y hay mucha gente en las iglesias que tiene que ser ungida el día de hoy con el bálsamo de Dios, con el shemen de Dios, con el manjar. Imagínense que un aceite signifique manjar. Hoy estamos aprendiendo cosas acá. También que signifique perfume suculento. Qué lindo, porque salimos de la iglesia o salimos del discipulado o salimos del lugar donde haya aceite, salimos perfumados por Dios, salimos con un manjar, o sea que nuestro paladar sale agradado porque hay aceite en el altar. También significa valiente, y es porque todo aquel que tiene aceite en su altar y que sabe usarlo, que le da buen uso, que no solo lo deja que el aceite se pudra o que se ponga rancio o a que ahí se queda el aceite, ya después hasta pena da ungir a la gente con esos aceites porque ya el aceite tiene mal olor, y cuando el aceite se deja mucho tiempo reposado y no se usa, el aceite se baja todo aquí al fondo, un sedimento que es como que fuera estiércol. Y con eso no podemos ungir a la gente, porque el aceite tiene que simbolizar perfume, tiene que simbolizar que cuando ungen a alguien no solo se sana, sino también te recuerdan que tú naciste con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque el aceite significa valiente. Imagínense todo lo que significa aceite, el tener shemen en un altar. Y vamos a verlo hoy para enriquecer, que no solo es de, sí, es un shemen. No, vamos a las escrituras. Y vamos a ver en el libro de Éxodo 27:20, tal vez me ayudan los hermanos acá para estar leyendo las escrituras. Y si tú tienes una aportación, puedes escribirnos en este momento. Estamos también por Facebook y nos puedes escribir a www.dimension7.tv. Y hay hermanos atentos que están en este momento al aire, conectados, para que tú nos puedas también decir, sí, hermana, fíjese que les testifico que cuando yo llegué a la iglesia y me ungieron, yo recibí sanidad, mi dolor menguó y ahora creo más, mis pensamientos se aclararon, porque realmente ahora creo que soy valiente. Todo eso lo provoca el aceite. Y es muy importante si puedes hoy testificar, porque el oír la palabra de Dios nos hace más fuertes todavía. Nos puedes llamar también. Hay un teléfono acá que está en el momento, un hermano al teléfono, es el 2254-1590 o el 5263-9348. Así que, si tú tienes para enriquecer, gloria a Dios. Vamos a ir con la primera escritura, Éxodo 27:20, por favor. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Por eso podemos ver lo importante que es mantener aceite, para que la lámpara esté encendida en una iglesia. El altar tiene que tener elementos proféticos, tiene que tener aceite, shemen de Dios. Tiene que tener, vámonos también a Jueces 9:9, por favor.
Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mi honra se honra a Dios Amén. y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Amén. Vemos que es más importante ser ungido que ser grande entre los demás. Es más importante que en tu iglesia, que en tu altar haya aceite y que tú pidas que te unjan. Si tú estás en un lugar, pide que te unjan. Es más importante ser ungido. Es más importante tener el aceite. Aquí vemos cómo el olivo mismo habla. El olivo habla. Si el olivo habla, esto no es una fábula, es Biblia. Y si el olivo habla, nos habla de que es un ser. Es el olivo mismo, es Jesucristo. Y dice, el olivo dijo: he de dejar mi aceite. O sea, no es más importante la unción. Es más importante la unción que tener un gran nombre o que hacerte grande entre los demás. Porque aquí dice, para ir a ser un grande sobre los árboles. Árboles habla de hombres, árboles habla de congregaciones, árboles habla de liderazgo. Cuando vemos árbol, vemos a alguien que es frondoso y que cubre con su sombra a otros, o que pajaritos llegan y anidan, es liderazgo. Entonces, si tú quieres buscar un nombre grande entre el liderazgo, es más importante que busques la unción, que busques el ser ungido. ¿Y el ser ungido para qué? Para vivir. A veces pedimos úngeme para predicar, úngeme para caer bien, úngeme para este puesto que me acaban de dar, úngeme para este cargo. Y no pedimos la unción diaria solo para vivir, solo para saber vivir. El bálsamo, el shemen de Dios nos sirve para ser valientes, para tener un perfume suculento delante de Dios y delante de los hombres. El aceite de Dios te hace caer bien a los demás, porque van a decir, algo tiene ella o algo tiene él que huele rico, pero no es un perfume físico, y ese es el shemen de Dios. Entonces, si tú tienes oportunidad, siempre que vayas a tu congregación, pídele a tu pastor, pídele a tu líder, pídele a alguien, únjame para mantener el aceite, el shemen de Dios. Vamos a 1 de Samuel 16:1 también. Dice, el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Amén. Aquí estamos hablando lo importante que fue para Samuel. Samuel estaba muy triste porque él llegó a amar mucho a Saúl. Llegó a amarlo tanto que lo amó aún en medio de sus debilidades y de sus errores. Y cuando Saúl muere, Samuel se queda con un luto encima. Hay líderes o pastores o ministros, porque Samuel era un profeta primario y juez también, y era sacerdote. Entonces cuando le quitan a Saúl, él se queda tan triste, se le fue el shemen, porque vemos que esto no es de que a mí me ungieron una vez hace 5 años, no, tienes que mantener ungimiento. En la primera escritura que leímos de Éxodo dice que era diario, así como nosotras las mujeres que nos gusta perfumarnos todos los días para salir, no salgas de tu casa si no te echas bálsamo, si no te echas el shemen de Dios, no salgas, porque tú no sabes si cuando te haga falta no vas a poder soportar las tristezas que el Señor permite cuando te quitan personas que amas de tu lado. Aquí le habían quitado a Saúl, y Samuel se vino al suelo. Entonces por eso el Señor tiene que intervenir, y le dijo Jehová mismo a Samuel, a su profeta, y lo regaña, lo exhorta. Le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Eso lo sabía él como profeta, él mismo fue usado para llevar la voz y decirle que ya no iba a reinar, pero él le dolía, lloraba, él necesitaba un ungimiento fresco. Y por eso le dice el Señor, la orden es para el profeta, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Si tú has estado triste por alguien que te han quitado de tu lado o por algo que te ha sucedido y no hay modo que te alegres, la tristeza no se quita y eres ministro, la tristeza está ahí. Yo te digo hoy que la orden de Dios es llena tu cuerno del shemen de Dios.
llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno. El cuerno era lo que el profeta usaba para ungir, pero en este momento necesitaba ser ungido él mismo, por él mismo. ¿A cuántos no ungió Samuel? Y aquí necesitaba él, para él, un shemén. Eso significa que aún siendo ministros, vamos a necesitar que se nos unja. Y si tú eres el pastor, puedes decir, oye, pero yo a quién le voy a pedir que me unjas, yo soy el que unge a todos acá. Pues toma el aceite, toma el shemén y úngete tú mismo. Úngete bajo una unción sacerdotal y tú mismo llena tu cuerno de aceite, porque te falta gente por ungir todavía. Si hay ministros que tienen escasez de aceite, escasez de bálsamo, de shemén, llena tu cuerno, llénalo, no dice échate un poquito, llénalo, porque te toca ir a ungir más reyes, más sacerdotes. Aquí él tenía que levantarse, quitarse la tristeza, ungirse, llenar su cuerno de aceite e ir y ungir a David. Entonces, por eso vemos qué importante es mantener nuestro cuerno lleno de aceite. A los ministros la orden es, llena tu cuerno de aceite. No te lo va a llenar nadie, llénalo tú. Busca tú la unción, ve y ríndete en el altar. Si no hay si no sientes que el pueblo esté, ve de madrugada al altar, quédate en la noche, cierra las puertas, tírate en el altar, clama porque el Señor te llene tu cuerno de aceite, porque necesitas ir a ungir a más. Y si no tienes aceite, no puedes dar de lo que no tienes. También vámonos al libro de Apocalipsis 6:6 y vemos también qué importante es el aceite. Hoy estamos Dice, viendo. Apocalipsis 6:6 dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, 1 litro de cebada por 1 denario, no dañes el aceite ni el vino. Amén. ¿Esto qué significa? Que el tiempo de la escasez económica, financiera, es ya. No va a venir peor, pero ya hay tiempo de una escasez muy fuerte. Y qué importante es mantener aceite, mantener shemén, igual que el vino. ¿Por qué? Porque no van a ser dañados los ungidos de Dios. No vamos a ser dañados aquellos que anhelemos que nos unjan todos los días. Ve, corre, si hoy estás en tu iglesia o si hoy vas a ir a tu iglesia, ve al altar. Si en el altar no tienen la costumbre profética de tener aceite, dile al pastor, pastor, yo compré mi aceite de oliva, úngeme, porque mi familia está siendo dañada. Y yo no quiero que sean dañados mi familia y yo con la crisis económica que hay o la que va a venir más fuerte. Porque aquí la orden del cielo es, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. Eso significa la voz profética, que decía, y empezó a decir precios que vienen muy bajos, vienen una escasez más fuerte al mundo. Pero, hay un pero, cuando dice, no dañes al aceite y al vino. Entonces, estos seres vivientes, estos seres que van a ir, van a reconocer el olor del perfume de alguien que está ungido. Alguien que tiene bálsamo, se le va a reconocer, va a oler y va a decir, este es ungido, no lo podemos dañar, ni lo podemos tocar, pasen al siguiente. Y puede ser que sí esté en una iglesia, pero no esté ungido. Es bien importante el aceite. Y pastores, si me están viendo pastores, tengan aceite en su altar. Que nunca falte aceite en tu altar. Si tú tienes un devocional personal, un lugar donde tú hablas con Dios, mantén aceite. Porque los ministros necesitamos mantener nuestro cuerno lleno de aceite. El cuerno del profeta, cuando se vacía de aceite por tanta gente que ungió, el cuerno del profeta llama tristeza al profeta. Y el profeta ya no quiere saber nada y se puede venir abajo un ministerio por escasez de aceite. La orden de Dios hoy es, llena tu cuerno de aceite. Y yo quiero preguntarles a los hermanos si tienen algo que aportar, algún testimonio que decir en esta hora de cómo han sido bendecidos por el aceite, por el shemén de Dios, y porque acá en Ciudad de David siempre hay aceite, siempre hay aceite. Y a veces vienen personas, vienen pastores, salen de acá y pastora, necesito que me unja, que oren porque me duele esto, y lo que hacemos inmediatamente es, ve por el aceite. Y aquí en este altar hemos ungido pastores, hemos ungido ministros, hemos ungido gente que terminando los programas, por la misma palabra que ha impactado, quiebra sus corazones y muestra qué daños tiene. Y el aceite ha sanado. El aceite ha sanado, el aceite me sanó a mí
aquí terminando un programa, me sanó de que me operaran. El aceite es poderoso, no en sí el aceite líquido, sino lo que simboliza, es el Shemen de Dios. ¿Alguien quiera testificar hoy acá? O decir qué importante ha sido para su vida que haya aceite siempre. Yo tengo una pregunta. Ujú. Fíjate que una vez ungimos un lugar con aceite. Ajá. El esposo de la hermana se había muerto hacía unos meses, pero ellos estaban como oprimidos. Entonces decidimos orar y mientras orábamos, otro de los hermanos, se oró con bastante autoridad, ¿verdad? Y otro de los hermanos vio que un torbellino negro salía de la casa. ¿Qué operación fue la que hubo ahí? Pero Porque habían ungido. oramos con aceite, sí. Pero habían ungido. Con aceite, Exacto. oramos por las habitaciones, ungimos dinteles y ese torbellino salió. Amén. Era un torbellino negro y después las hermanas muy agradecidas porque la paz reinaba en el hogar. Exacto. Eso es bien importante, este punto, porque me enriquece el tema diciendo que también necesitamos ungir nuestras casas, habitaciones, camas, todo lo que tú mires, que el Señor, que el Espíritu Santo te muestre, úngelo, úngelo. Cuando ungimos algo, lo dedicamos al Señor y todo lo que esté de parte del diablo se va en ese momento. Por eso cuando se ungió ese lugar, salió el torbellino negro, porque lo que vino de Dios, que es el manjar, que es aceite, que es bálsamo, que es un óleo. El óleo es un perfume. Cuando vino también aceite significa valiente. Cuando vino esa unción, todo lo que no está de parte de Dios tiene que huir en ese momento. Por eso se tiene que ungir y por eso en ese lugar se ungió y salió inmediatamente porque provocó liberación, activó limpieza en ese lugar. Y cuando tú necesites ungir tu casa, es muy importante también, ve al altar de tu iglesia y pídele al pastor, me puede regalar un poco de aceite, y no estamos idolatrando ni cayendo en hechicería, ni que me puedan decir hoy, esa pastora lo que está enseñando es que nos pongamos todos místicos y que adoremos al aceite. No, es bíblico, es bíblico. El aceite, el shemen de Dios, es un bálsamo que sana, es un óleo que refresca y que hace brillar todo aquello que ya no brillaba y que estaba en tinieblas. Es un manjar ¿qué provoca un manjar en una boca? Provoca frescura, provoca dulzura nuevamente. El aceite, el ungimiento es necesario, tiene que ser pedido, anhelado, tiene que ser arrebatado, conquistado. Hoy, si no te han ungido, si tienes tiempo de que el shemen de Dios no toque tu frente, no toque tus huesos, no toque tu ser, pídelo, pídelo. Porque los ministros pues no somos adivinos y a veces uno tiene el aceite y nadie pide el ungimiento. Entonces es muy importante que en un altar haya shemen, haya aceite de Dios. Y vamos al segundo elemento. El segundo elemento es el elemento preferido mío, es el vino. El vino de Dios. Y quiero que mientras yo digo lo que significa, me busquen 1 Samuel 25, 18, 2 Samuel 16, 2, Esther 7, 2, Cantares 7, 9, si lo tienes tú por allá, el otro hermano, y Mateo 9, 17. Son 5 escrituras que vamos a ver para hablar del vino. 1 Samuel 25, 18, 2 Samuel 16, 2, Esther 7, 2, Cantares 7, 9 y Mateo 9, 17. Y voy a comentar lo que significa el vino. 1 Samuel 25, 18 y aparte 2 Samuel 16, 2. El vino, según la concordancia Strong, en el hebreo, es la 3196 y significa yayin. Yayin, el vino yayin, déjame decirte, todavía como ampliando más, que cuando hablábamos del aceite anteriormente, del aceite todavía hay 5 tipos de aceite que simbolizan los 5 ministerios. Hay un aceite apostólico, hay un aceite que fluye a través del profeta, hay un aceite que fluye a través del maestro, aceite a través del pastor, aceite a través del apóstol, del evangelista, perdón. Igual es en el vino. El vino también hay 5 tipos de vino. Hoy vamos a ver qué significa vino. Vino es yayin. Yayin significa banquete.
Cuando hablamos de vino, el olor del vino es el olor de banquete. Es un olor de algo alegre. Cuando nosotros olemos el vino, olemos y se nos viene a la mente fiesta, banquete, parranda, party. Necesitamos nosotros saber que el Señor es alegre y que dejó la alegría para que tú y yo mantengamos fuerza en esta vida. También significa efervecer o efervesciente, porque el vino te hace ponerte contento, ponerte emocionado, el vino te hace saltar, danzar, reír, gozarte. El vino te anestesia muchas veces del dolor, el vino te hace soportar situaciones difíciles que sin el vino de Dios ya estuviéramos muertos. También significa mosto, entonces es mosto, banquete, efervescencia, fiesta y fuerza de Dios. El vino es la fuerza de Dios y vamos a ver si tenemos ya alguna de las escrituras. Primera de Samuel 25, si la tiene alguien por ahí, o la leo yo acá. Primera de Samuel 25, 18, si la tienes ahí. Amén. Si quieres buscar la segunda, yo voy a leer esta. 25:18 es: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Aquí nos habla que uno de los elementos proféticos que llevó esta mujer para detener un juicio fue el vino. Ella llevó acá 2 cueros de vino. Llevó 2 cueros eran 2 como bolsitas así de cuero donde se guardaba el vino. El número 2 nos habla de testimonio. Entonces nosotros tenemos que también dar testimonio que Dios es nuestro gozo, nuestra fortaleza, es el que hace mis pies como de siervas y los pone en los lugares altos. ¿Por qué? Porque hemos estado en tribulaciones, porque cuando estamos en lo más difícil del dolor, cuando no hay respuesta, cuando todo se pone negro, cuando todo está difícil, necesitamos urgentemente vino de Dios. El vino que es un banquete o una efervescencia, y esta revelación la tuvo Abigail, que fue a detener un juicio para su casa. Vamos a ver la segunda escritura, segunda de Samuel 16:2. Si tú vas anotando ahí, es muy importante que vayas anotando estas escrituras para que tú también las estudies, las sigas enriqueciendo en tu casa. Y dijo el rey a Siba: Sí. ¿Qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Amén. El vino es para los que nos cansamos. El vino es para la gente que está cansada. Si hoy tú estás cansada, cansado, uno no se cansa de no hacer nada, se cansan los que trabajamos, nos cansamos los que vamos corriendo, nos cansamos los que hemos ido sembrando, los que predicamos, los que vamos en el evangelio en actividad, ellos nos cansamos. Los que no hacen nada y se mantienen de perezosos en el evangelio nunca se van a cansar, o se van a cansar de no hacer nada y se van a aburrir. Pero la gente que se cansa es porque trabajó duro, sudó. Entonces, en medio del desierto, ya no tienes fuerzas para continuar. Ahí se necesita que tú vayas al altar de tu congregación, al altar de tu corazón o el altar que tengas en tu casa, y tú bebas vino de Dios. Y tú pidas vino. Pastor, necesito que por favor me unja con vino. O pastor, yo necesito vino. Necesito, pastor, que me dé. Por eso a mí me gusta mucho cuando voy a las iglesias y que el altar está así gritando todos los elementos que tiene. Yo le pregunto al Padre, casi siempre me hace el Señor vertir el vino. ¿Por qué? Porque hay mucha gente cansada en las iglesias. Hay gente que ya no quiere saber nada de las iglesias, de los pastores, del evangelio, del liderazgo. Ya no les interesa, ya no tienen la fuerza de Dios. Y necesitamos vino, necesitamos gozo, necesitamos mosto, necesitamos buenas noticias, necesitamos alegrar nuestro corazón. Y si no nos alegramos el corazón con vino, vamos a buscar quién nos alegre el corazón. Vamos a ir y vamos a buscar afuera
otro tipo de alegrías aparentemente, pero no son eternas. Esas alegrías que se buscan afuera, los mismos cristianos, son momentáneas y son como suben, pero ahí mismo se terminan y te queda el vacío. En cambio, cuando vas al altar de Dios y pides el yayin, que es el vino, tú vas a recobrar fuerzas, tú vas a terminar de salir del desierto y tú vas a tener alegría para que aún en medio del desierto celebres fiesta. Porque si no tienes vino, ¿cómo vas a celebrar fiesta en medio del desierto? Y la orden de Dios es, en medio del desierto, celébrenme fiesta. Necesitamos los altares de Dios, pastores, tengamos vino fresco, no un vino todo lleno de hormigas y todo lleno de mosquitos. Necesitamos vino fresco, un vino que esté listo para servirse, así como preparamos nuestra prédica para el domingo, así debiéramos preparar que esté fresco el aceite, fresco el vino en el altar, que haya agua fresca, que haya en el altar uvas, manzanas, que haya todo en el altar, para que la gente se vaya saciada y que realmente sientan que llegaron a un banquete. Y no aquellos altares que la gente entra triste, cansada, atribulada, harta del evangelio, y encima llegan a ver altares aburridos, y los que se suben todavía con cara de aburrimiento, y el que está enfrente va a la fuerza, levante sus manos, levante, y no arranca el carro, y no hay modo, y todos para no quedar mal, levantan sus manos y medio lloran, pero salen igual. Tienes que tener vino en tu altar. Y ese vino no solo es porque hoy te lo esté diciendo, que venga la revelación. Que venga la revelación, dale vino a la gente, dale vino, porque hay mucha gente que están como dice acá, segunda de Samuel 16:2, el vino que beban los que se cansan en el desierto. Pueblo cansado ha de beber vino. El pueblo cansado, si no toma vino, se va a morir en medio del desierto. Vamos con la tercera, Esther 7:2. Esther 7:2 dice, también el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey le dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino te dará. Amén. ¿Pero qué dice que en el segundo día, mientras qué? Mientras bebían vino en el banquete. Cuando hay vino en un altar, el rey se acerca. Cuando en un altar hay vino, el rey habla a esa iglesia y el rey le dice a su Esther, que es la iglesia, y le dice, ¿cuál es tu petición, iglesia? Reina Esther, y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Hay iglesias donde no habla el rey. Habla la hermana Chonita, habla la hermana Perenceja, habla la hermana que solo buenos deseos tiene. Habla cualquier persona, menos el rey. Cuando habla el rey es porque en ese lugar hay vino. El vino es un punto de contacto. El vino nos hace... el vino hace que el rey venga, el olor del vino, cuando nosotros destapamos una botella de vino, uno siente, ay, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde hay fiesta? Cuando tú abres el vino en el altar, y no que lo mantengas abierto, sino cuando colocas el vino y lo tapas bien por los mosquitos y zancudos y demás, el rey huele y dice, este pastor destapó vino en el altar. Yo tengo que ir a esa iglesia porque está Esther, porque ella tiene una demanda, porque tiene una petición, y yo llegaré y yo le diré, dime, reina Esther, ¿qué necesitas? Pero cuando no hay vino, no hay fiesta, no hay banquete, y el rey no llega a la fiesta. Amén. Vamos a cantar el 7:9, por favor. Dice, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas, y tu paladar como el mejor vino. Ahí nos está hablando de una madurez. Cuando habla de pechos, la palabra siempre va a hablar de madurez. Está hablando que el aliento sea como el mejor vino. Son palabras llenas de gozo. No tenemos que hablarnos para desanimarnos uno al otro. Yo no quiero seguir en la iglesia. Yo menos, dirás ese pastor. Yo también ya me di cuenta de ese pastor. Nos desanimamos unos a otros. El aliento que tiene que salir de tu boca tiene que ser lleno de vino. Animar al cansado, al que ya no quiere seguir. Si hoy ves a alguien que ya no quiere continuar y te dijo de todo y te chismeó y puso al pastor de cabeza y a la pastora, a todo el liderazgo, tu aliento tiene que ser de vino. Me gustó mucho, aquí lo tengo nuevamente, 7:9 dice, y tu paladar como el buen vino, que
que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Aquí habla de madurez, madurez, estoy en Cantares 7:9. Entonces, yo creo que el vino, una persona que tenga vino, una iglesia que mantenga vino, un altar que tenga vino, a mí me habla que es un altar que sabe de revelación, que sabe y que es maduro, y que sabe darle a la gente sedienta vino, y que sabe hablar palabras de bendición. Vámonos a Mateo 9:17, que es la otra escritura. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Exacto. Es bien importante mantener el vino en el altar, porque si tenemos vino nuevo es todos los días, que hay servicio, que hay convocatoria, que hay culto, que hay servicio, que la gente llegue, todos los días, hay que pedir vino nuevo, vino fresco, porque los odres, que son las personas, se están limpiando, los odres se están ministrando, debiera ser así, pero los odres van delante del Señor y se limpian, se purifican, van a la palabra, los odres se están volviendo nuevos y el vino tiene que ser nuevo también. Entonces, vemos hoy a la luz de la palabra qué importante es que en tu altar, pastor, o tú que aunque no tengas una iglesia, que levantes un altar en tu corazón, que en el altar de tu corazón no falte el aceite y no falte el vino de Dios. Amén. ¿Hay algo que me quieran aportar? Sí, quería aportar algo con respecto al vino. El vino en los tiempos antiguos se guardaba en jarras, porque en la jarra el vino se mantenía fresco. No sé si alguno ha tenido la experiencia en la televisión o algo de que hablan de las famosas cavas de vino. Son lugares controlados. Ahora que enseñabas del vino me venía a la mente de que el vino debe estar en un lugar controlado. ¿Y quién controla muchas veces nuestro estado de ánimo y nuestra alma? Es la palabra. La palabra y el Espíritu Santo nos controlan, nos gobiernan. Para que el vino no se exacerbe. Exacto. Otra cosa es que el trasvasado del vino es necesario. Muchas veces es necesario porque abajo, al igual que el aceite, se le forma un sedimento que es parecido al estiércol. Entonces eso se llama decantación del vino. Cuando se va pasando despacito el vino hacia la otra jarra y cuando ya se mira la primer partícula del sedimento, ya no se pasa. Eso se tira, se rompe la jarra y el vino ha quedado trasvasado. Entonces el vino se mantiene en un buen estado, fresco, no se llena de estiércol, no se arruina, siempre y cuando lo mantenga a una buena temperatura. No se puede dejar al sol tampoco, no se puede asolear, el vino no se asolea, ni se puede dejar en una temperatura tan caliente, siempre debe estar en algo fresco. Entonces, todo eso me hablaba a mí de que debemos de ser frescos. Sí, tenemos que ser frescos, si no el vino no va a estar bueno. Aunque yo diga, sí, yo tengo vino, yo me río mucho, pero no va a estar bueno si estamos asoleados o recalentados. Ay, qué bonito, buena aportación, porque se me había olvidado a mí tocar el trasvasamiento. Trasvasamiento, es muy importante eso. Eso le sucedió al profeta Jeremías. Entonces, que hoy haya vino de Dios en tu vida, que hoy mientras yo esté ministrando estos elementos vengan a tu corazón, que hagas banquete en tu corazón, y la gente que es alegre es gente que vive más, es gente fuerte, es gente resistente a la vida misma, que no siempre es tan bonita, pero nos ayuda a mantenernos en una estatura de madurez. El vino nos ayuda a madurar. Así que si tú en tu altar no tienes vino, corre hoy a mantener vino. Y no solo mantenerlo ahí como la gente que mantiene el Salmo 91 abierto, ¿cómo se le dice eso? Como un objeto como un amuleto. No es así, es para usarlo. El vino se tiene que acabar y volver a poner al otro día y volver a poner, porque es nuestra responsabilidad como ministros que en el altar se mantengan estos elementos. Vamos a ver otro elemento muy importante en el altar, y es el manto. Yo ponía acá el manto, a mí me gustan mucho los mantos, puedes ver que alrededor de mí hay mantos, estoy envuelta en un manto, hay mantos aquí, mantos por allá, y el manto invisible que solo Dios mira.
Los mantos son muy importantes. Cuando hablamos de manto, yo voy a dar las escrituras y digo lo que significa el manto para que se pongan ahí pilas los de atrás. Éxodo 39:22, Jueces 8:25, Ruth 3:15, Segunda de Reyes 2:8. Muchas escrituras, ¿verdad? Pero es muy importante que hoy sepamos una enseñanza muy fuerte y que quede sembrada en nuestro corazón. Cantares 5:7 y Mateo 9:20. Entonces, mientras ustedes ven quién va a leerme las escrituras, yo voy a decir manto, un manto. Un manto, la palabra hebrea es 4598, que significa, que es en el hebreo es meil, meil, así M-E-I-L, meil. Y esto significa túnica, manto, traje, vestir, cobertura. Es muy importante esto. Es muy importante no en sí el pedazo de tela, sino que es muy importante el significado que tiene el manto. Y es muy importante que en nuestros altares no falte el manto, no falte la túnica sacerdotal, no falte el vestir de Dios, no falte la cobertura. Y si me ayudan ahí, en Éxodo 39:22, es la primera. Dice, hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul. Amén. Estamos viendo qué importante era que Moisés tenía su vestidura, Aarón tenía su vestidura, y son figura ellos de familias sacerdotales, familias ministeriales que tenían que tener su meil, su manto, su cobertura, el efod. Y aquí inmediatamente dice obra de tejedor. ¿Quién es el que teje nuestra cobertura? El Espíritu Santo teje nuestra cobertura. Antes que tú pidas cobertura, antes que tú digas, este va a ser mi cobertura, o aquella va a ser mi cobertura, antes que a ti te caiga bien y que los presente el Señor, el Espíritu Santo ya la tejió. Tu cobertura es obra de un tejedor. Cuando tú encuentras tu cobertura en la tierra, no te apresures y no te afanes a encontrarla. El Espíritu mismo la teje y la teje. Cuando la teje, como cuando se teje un bebé dentro del vientre de su mamá, se teje la cobertura que te va a añadir gloria, que te va a añadir sabiduría, que te va a hacer que tu alma se perfeccione, que te va a hacer que crezcas en Dios, para que llegues a la estatura del varón perfecto. Entonces no tienes que afanarte ni buscar y buscar como buscando un menú de comida o algo. La cobertura que tiene que estar en el altar ya la tejió el Espíritu Santo. Y cuando los presentes solo van a hacer clic y los dos se van a fusionar, porque ya fue tejida en manos de tejedor. Y el color azul, todo de azul, dice, significa todo lo celestial, significa lo profético de Dios y también la alabanza. Vámonos a la otra escritura, que es Jueces 8:25. Dice, y ellos le dijeron, de cierto te los daremos, y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. Amén. Los mantos también sirven cuando hay manto en el altar, cuando hay manto en el altar de tu corazón, cuando hay cobertura. Es muy importante que haya, porque así vas a tener dónde poner el botín que vas a recoger cuando tú peleas contra el enemigo, cuando tú saqueas una ciudad, cuando tú vas y obtienes ganancia. Si no hay manto, si no hay cobertura, si no hay vestidura sacerdotal, no tienes dónde colocar lo que recibiste. Entonces es muy importante tener manto para tener dónde colocar. Ruth 3:15. Dice, dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Amén. Y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Amén. Me gusta mucho porque esta versión dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y ténsalo. Entonces es muy importante, si no tuviera manto, Ruth no hubiera tenido la revelación del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la cebada significa los que nos vamos con Dios, en el secuestro divino, en el arrebatamiento, en eso que va a venir
Eso es la cebada es la que se va y el trigo es el que se queda. Y a Ruth le revelaron, ¿por qué? Porque tenía cobertura. Si no tienes cobertura no te van a poner cebada. 6 medidas de cebada. Eso habla de que en tu humanidad, que es el número 6, te van a revelar cuando Cristo venga y te va a hacer que tu alma empiece a buscar la santidad, la santificación, la purificación, pero eso no lo hace alguien que no tenga manto. Si no tienes manto y no es un pedazo de tela, es cobertura. Si no tienes cobertura, no te van a revelar nada, porque no hay dónde colocar la cebada. Si tienes cobertura, tensa tu manto hoy y dile, Señor, coloca cebada sobre mí. La cebada es que me voy contigo. Y me voy simplemente porque soy Ruth. Ruth significa amiga. Y cuando a la amiga, que era moabita, vino a estar bajo la cobertura de Booz y extendió su manto, le fue revelada el rapto, el arrebatamiento le fue revelado a Ruth, que es amiga. Tenemos que llegar a ser tan amigos, tan cercanos de él, tener cobertura para que en un día de estos nos diga, quítate el manto y ténsalo, porque te voy a echar cebada. En tu humanidad, 6 medidas de cebada, suficientes, y Ruth se va con el Señor. Entonces yo me quiero ir con el Señor, por eso yo soy mujer de mantos, y siempre lo he dicho, me gusta envolverme en mantos, porque aunque sea un pedazo de tela, es una figura, y yo lo que tengo envuelto físico, lo tengo envuelto espiritual. Yo no soy una mujer que no tiene cabeza, soy una mujer que tiene cobertura, me gusta estar bajo cobertura. No critico cobertura, sino aprovecho la cobertura y sé cómo se usan las coberturas. Si no tienes manto, no te pueden colocar cebada. Los altares que no tienen cobertura, ¿qué significa eso? Los pastores que no tienen apóstol que los cubre. Es muy importante que como pastor tengas un apóstol, alguien que cubra, alguien que vele por ti, alguien que a la hora de los cuentazos salga y dé la cara por ti. No estamos hablando que sea el mejor o el perfecto, no, dentro de sus debilidades, como dijo Pablo, yo soy el peor y soy el abortivo. Las coberturas no son perfectas, pero si nos mandaron a cubrir, hay un alto sobre otro más alto. Tu altar tiene que tener cobertura. Si eres una iglesia sin cobertura, no te van a revelar la venida de Cristo, no te van a poder colocar cebada, no vas a ser amiga como Ruth. No vas a pasar de ser moabita, infiel, a ser hija y a estar en la genealogía de Jesucristo como le sucedió a Ruth. Ruth significa amiga. Y la iglesia tiene que llegar a ser amiga de Dios y tener cobertura de voz para que nos coloquen la cebada. También vámonos a Segunda de Reyes, 2:8, por favor. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Amén. Aquí nos habla también qué importante es que este profeta tenía cobertura, y la cobertura se la dejó Elías, humildemente, como nos enseñaban, como aprendí esta semana, el manto. Él le dijo, vas a tener la doble unción al verme ir, no al agarrar mi manto. Entonces, al ver que se fue, obtuvo la doble unción, pero la humildad de Eliseo le hizo agacharse y tomar el manto que dejó Elías. Es muy importante ser humilde, tener humildad para tomar la cobertura que te dejaron, y a veces no te la dan con una muy buena actitud. No le dobló el manto, no se lo perfumó y no le dijo, ya me voy a ir, aquí está mi manto, cuídamelo porfa, mira, cuando somates va a pasar este milagro, cuando lo abras va a pasar, no, ni siquiera se lo pensaba dejar, pero cuando subió, como era el manto significaba también parte del pacto que hicieron ellos dos, lo tiró, como quien dice, si tú quieres lo agarras y si no quieres no lo agarras. Y la humildad de Eliseo fue, me agacho y lo agarro, porque lo recogió del suelo. Entonces es muy importante tener humildad para agacharte y agarrar la cobertura que te están dando, y no siempre con amabilidad. Vamos al siguiente, Cantares 5:7. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Tremendo. Esto es bien importante. Todo lo que es Cantares 5 es cuando la iglesia, que significa esta mujer, la tsunamita, se acomoda.
Ella se acomoda porque ella ya se cree muy santa, muy limpia. Entonces ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado la que llama. Y el amado estaba tocando, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y él le dice, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia, que era esta mujer, ya estaba limpia, se había ido a ministrar, ya estaba muy, muy santificada, y se acostó y se acomodó. Pero el Señor, el amado, venía y le tocó la puerta porque le traía doctrina nueva, le traía algo fresco, una nueva revelación. Por eso le dice, mi cabeza está llena de rocío, como quien dice, te traigo algo distinto, ya que te limpiaste, te voy a dar más, te voy a dar otro tipo de revelación porque estás lista. Ah, pero ella, la muy chula, le dice, no, ya me desnudé de mi ropa, ¿cómo me he de vestir otra vez? Ya lavé mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Reaccionó y dijo, ¡ah! Me quité mi cobertura, me acomodé tanto que ya no honro a mi cobertura, porque llevamos tan buena relación que ya no me ha costado gota. Y entonces, cuando ella sintió que algo sucedió, dijo, ¡ah! Y se levantó para abrir a su amado. Y mis manos gotearon mirra, dice esa mujer. Esa mujer sintió la agonía. Cuando las manos gotean mirra, la mirra es muerte. Ella dijo, se fue él y se fue mi alma con él. Y mis dedos, dice mis dedos, mirra que corría, la muerte le llegó a esa mujer. Sobre la manecilla del cerrojo dejó ella la muerte, gotas de mirra. Abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido, ya había pasado. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, la cobertura, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, y empieza ella a decir, si alguien mira a mi amado, díganme dónde está. Pero lo que me llama la atención aquí es que ella se acomodó con su cobertura, ya no la volvió a honrar. La cobertura siempre te va a traer algo nuevo, algo fresco, una revelación, y a veces, ay, lo mismo de siempre, este pastor, ya me cayó mal, lo mismo va a predicar, ya estoy aburrida. No menosprecies a tu cobertura, porque sobre él hay uno más alto, y el más alto le va a hacer que corra rocío sobre su cabello, y el cabello habla de la madurez de un ministro. Entonces tu cobertura va a ir creciendo poco a poco y le van a poner gotas de rocío para ti. Y cuando tú vengas y él te quiera dar más, no lo menosprecies, porque de ahí se va a ir, Dios lo va a mover de ti, lo va a quitar, y tras quitarlo él, se va tu alma. ¿Por qué enfocan el alma? Porque el que cubría el alma es tu cobertura, es el Padre espiritual, es el que cubre tu alma. Cuando lo menosprecias, cuando te ríes de sus enseñanzas o dices, esto ya me lo sabía, y no esperas con emoción la doctrina o el rocío nuevo que va a traer, te va a ir mal. Porque cuando ella sale y busca desesperadamente y dice, Dios mío, se me fue mi amado, entonces los guardas que hay en la ciudad, que eso es señal es figura de espíritus inmundos que son guardianes que hay en la ciudad es el mundo mismo, la vida misma. Dice que le quitaron el manto de encima. Te van a quitar tu manto de encima si no honras a tu cobertura y si no aprecias las gotas de rocío que Dios le coloca. Son gotas, no era un chorro. Y si le colocó gotas era para probar tu fidelidad, tu honra y tu respeto con esas gotas de rocío. Si tu pastor se para con gotas de rocío para traer un poquito de algo nuevo, no lo deshonres. Y no digas, ay Dios, hombre, yo esperaba una gran profundidad y una gota me dio. Lo que puede provocar acá es que el Señor lo mueva y lo lleve a donde aprecien las gotas de rocío que tú no apreciaste. Así que es muy importante que haya cobertura, porque afuera hay guardas de la ciudad que se mueren por quitarte tu cobertura. Vámonos al otro, rapidísimo, Mateo 9:20. Qué linda esa escritura. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Amén. Voy a volver a leer. Mateo 9:20. Mateo 9:20. Perdón. 29. Perdón. Un poquito torcido Un poco errado, perdón. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vemos qué importante es que haya manto, que haya cobertura, que haya manto en tu altar. ¿Por qué? Porque al tocar el borde del manto del Señor, el borde de su túnica, en el borde decía Yeshua, en el borde decía Jesús. Ella lo que tocó fue el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús trae virtud, trae poder, trae sanidad, trae liberación. Pero cuando no hay manto, ¿qué vas a poder tocar el borde si no hay ni siquiera manto? Cuando hay manto, en el borde del manto está Jesús. Y esa mujer lo que tocó fue a Jesús. No tocó el borde físico de un pedazo de tela. Ella tocó el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret. Lo tocó ella y inmediatamente fue sana. Salió virtud de ese nombre. Si no hay manto en tu altar, no vas a poder arrebatar virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es el que te va a dar virtud. Amén. Vamos a ir al otro elemento. No sé si alguien tenga algo que comentar. Nos hacen falta solo 2 elementos. ¿No? Hoy no hay nada. Muy bien. El otro elemento voy a mencionar las escrituras. Primera de Corintios 12:1. Isaías 61:10, ya me falta muy poco. Isaías 54:14, muy rápido. Miren pues, óiganme bien. Primera de Corintios 12:1, Isaías 61:10, Isaías 54:14. Esta tiene muchas escrituras, voy a decir solo estas. Y Primera de Pedro 4:10. ¿De qué nos habla? Nos habla de los dones. Yo traje simbolizando los dones este frasquito con diamantes. El frasquito con diamantes nos simboliza dones. Nos simboliza joyas del reino, que son los dones de Dios. La palabra dones viene de la 4976 y de la 4979. Que viene de la palabra matán o mataná, que significa presente, dádiva, ofrenda, ofrenda para sacrificio. Entonces los dones de Dios, las joyas del reino, son los dones. Y Primera de Corintios 12:1 nos lo explica muy bien, cómo la iglesia y el altar debe estar lleno de las joyas, y las joyas son las personas que tienen los dones de Dios. Primera de Corintios 12:1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que seáis ignorantes. ¿Sigo? Sí, dale. Dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, os arrastrabas a los ídolos mudos, ¿va? Por tanto, os hago saber que nadie hablado por Dios en el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora quiero decirte, hay diversidad de dones, o sea, joyas. Son joyas de Dios. Las personas que tienen estos dones en tu iglesia son joyas y tienen que estar en el altar. El altar tiene que estar lleno de joyas. No pares los dones, sino edúcalos, perfecciónalos. Disipula a la gente que tiene dones, pastor, pastora. Es muy importante. En mi vida ha enriquecido mucho en la escuela profética, que es la escuela de dones del Espíritu, en donde llega la gente con todos los regalos que vienen de parte del Espíritu Santo y no saben qué hacer, no saben cómo se usa, si se enciende, se apaga, si se saca luces, si la batería cada cuánto tiempo se cambia. Así es cuando nosotros nos regalan algo. Alguien nos tiene que saber decirlo cómo se usa, qué es lo que nos dieron.
Y esto se encuentra en las personas que tienen, los pastores que tienen una visitación del Espíritu Santo, van a empezar a ver quiénes de su equipo, quiénes de las personas empiezan a fluir en la diversidad de dones. Entonces se toman a todas estas personas y se meten en un equipamiento, en un discipulado, en una enseñanza de dones, y le dice, ¿tú qué es lo que traes? Yo traigo don de profecía. Bueno, entonces vení para acá. Dice la Biblia que el espíritu del profeta se sujeta, así que lo primero que vas a hacer es que me vas a trasladar todo lo que miras, sueñes, oigas o pienses, todo me lo vas a trasladar para que todo esté bajo cobertura. Bueno, primera enseñanza. Y así tiene que tener enseñanza. La iglesia, la Biblia nos cuenta que habían escuelas proféticas. Había la escuela profética de Elías y Eliseo. Eliseo después se quedó con alumnos de la escuela profética. Este martes, entre paréntesis, voy a estar hablando de las escuelas proféticas. Qué importante es tener escuelas. Muchos están en desacuerdo y respeto su opinión, pero en mi vida ha sido muy importante ser discipulada, ser enseñada y no tener todos los dones, pero fuera de orden o solo con emoción, sino un don que no vaya solo con emoción, porque entonces va a causar destrucción en la obra. Si mi don solo es emoción, voy a ir a matar gente, voy a ir a tener una espada matando gente en la congregación, diciéndole a todos que los soñé, que los vi, que no sé qué. Yo fui discipulada y para mí fue una bendición. No me gradué de profeta en la escuela, porque la escuela de profetas no gradúa profetas. El don viene desde que uno nace y ahí lo forma, lo madura, y si hay un oficio, ahí mismo te lo ven, lo sacan, te ungen y te empiezan a discipular aparte. Y yo me mantengo siempre en escuela profética, aunque tenga escuela a mi cargo, escuela al aire, que es los martes ¿a qué horas es el programa de escuela? Los martes a las 10 de la mañana, y no estoy segura si tiene repetición en la tarde. Tiene repetición a las 5 de la tarde, tiene repetición la escuela profética acá. Si tú no tienes escuela en tu iglesia, es muy importante que abras. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿quién me va a venir a enseñar si todo está en la Biblia? Eso es orgullo. Necesitamos que alguien nos venga a enseñar. Necesitamos que nos digan cómo se usa lo que nos dieron en el cielo. Entonces, es bien importante que reconozcamos que en el altar tiene que estar la gente que tiene dones y tienen que estar bajo una cobertura, bajo un discipulado, para que no maten al pueblo. Ahora bien, dice la Biblia, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí habla que los dones son del Espíritu Santo, pero las operaciones del Padre y los ministerios del Hijo. Entonces son 3 tipos diferentes y hoy estamos hablando de los dones, que tienen que ser las joyas del reino. Hay diversidad y a uno se le dio palabra de sabiduría, a otro se le dio palabra de ciencia, a otro fe, a otro diversos dones de sanidades, a otro discernimiento de espíritus, a otro el hacer milagros, a otro profecía, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estas son joyas que no pueden pasar desapercibidas en tu iglesia, porque se pueden ir por la vida y se pueden extraviar, y alguien los puede tomar y los puede malformar, y pueden hasta parar de adivinos, habiendo tenido un llamado genuino, pero nadie los instruyó. Necesitamos maestros profetas que abran escuelas proféticas. Y vamos a la siguiente escritura, Isaías 61:10, rapidísimo. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Amén. La novia se adorna con sus joyas. ¿Qué significa eso? Iglesias llenas de dones del Espíritu. La novia que no tenga joyas, que no se engalana con los dones, ¿cómo se va a casar? Si no está engalanada, no tiene joyas. Y una novia sin joyas, como que le hace falta algo para brillar. Las joyas de tu iglesia son las personas que tienen los dones, y hay que tener la capacidad del Espíritu de poderlas tomar, agarrar
y formar, para que después esos dones sean unos galardones grandísimos en el Señor. La otra escritura. Isaías 54:14. 14. Ujú. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Amén. La justicia también nos adorna, son los dones también, porque cuando nosotros empezamos a tener los dones de Dios, y en la escuela que nos metan, el Espíritu aparte nos lleva a una enseñanza, y empezamos a tener justicia hacia nosotros mismos, porque el mismo don va a empezar a hacer provecho en ti. Ya no vas a empezar a ver en los demás, yo miro que tal cosa, no, ya vas a empezar a ver en ti, y vas a empezar a tener justicia contigo y con los demás. Por eso la justicia es un adorno también. Y para terminar, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Por eso tiene que tener escuela. Iglesias, se abren escuelas proféticas. 2014, abre tu escuela profética. No es para que salga nadie graduado de profeta. Yo sé que el Espíritu es la mejor escuela porque nos guía a toda verdad, pero necesitamos quien disipule, quien forme el carácter, quien forme las emociones. Una persona que tiene muchos dones puede ser una persona que si nadie la forma y la agarra y la disipula, es peligrosa. Es muy peligrosa y tiene que ser administrado según la multiforme gracia de Dios. Cuando hablamos de administrado, significa un maestro de por medio. Y alguien a quien entregarle cuentas, alguien a quien sujetar, poner bajo cobertura los sueños, visiones, profecías, etc. Ahora vamos a lo último, que son los tesoros. Vamos a leer solo 3 escrituras porque ya nos vamos por el tiempo. Éxodo 19:5, Deuteronomios 28:12 y Proverbios 8:21. Éxodo 19:5, Deuteronomio 28:12 y Proverbios 8:21. Los tesoros. Los tesoros vienen de la palabra hebrea 43:01 y la palabra es matmón, que significa almacén o bodega secreta, algo valioso, algo que está enterrado o dinero. Imagínense qué lindo tener esto en el altar de Dios. Vámonos a la primera escritura, Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perdón. Amén. Inmediatamente dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto habla de que en el altar tienen que haber tesoros, tienen que haber secretos guardados, no porque, guardamos todos los secretos y nadie lo sabe. Tienen que haber cosas sacerdotales que en el altar se tienen que haber. Cuando uno se sube a un altar en una congregación, uno puede discernir qué secretos tienen ahí, pero no malos, sino qué cosas de valor tiene guardadas el sacerdote de la iglesia. Deuteronomios 28:12. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Amén. Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Hay que tener estos tesoros en el altar, que son almacenes o bodegas secretas, que es algo valioso, algo que está enterrado o dinero en sí. Hoy en el nombre de Jesús sacamos todo esto para ti, Señor, cualquier tesoro que esté en nuestro altar, escondido, no para mal, sino que en este 2014 salga, Señor, porque tu palabra dice que tú abrirás el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de nuestras manos. Entonces, el buen tesoro, ¿cuál es? El cielo. El buen tesoro es el cielo. Cuando un ministro entra en el real sacerdocio de Dios y se para en el altar, se le abre el cielo, que es el buen tesoro. Y al abrírsele el cielo a un ministro, ¿qué significa? Éfata. Entonces le viene revelación, le vienen cielos abiertos, se le quita toda nube negra que hay arriba de su congregación. ¿Por qué? Porque se le abre el buen tesoro. Y en el nombre de Jesús declaro que se abre el buen tesoro para ti como ministro de Dios.
Vamos al último, que es Proverbios 8:21, por favor. Si tiene alguien ahí, si no lo leo yo acá. Y con esta terminamos esta enseñanza del altar de Elías, declarando que fue una enseñanza muy deliciosa. Para hacer que los que me amen tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. Nosotros necesitamos tener estos tesoros en el altar de Dios, porque dice la palabra que los que me aman tengan su heredad. Nuestra heredad es Jesucristo. Así que hoy yo quiero bendecir con estos 5 elementos que fueron aceite, el shemen, vino que fue el yayin, manto que es el mail o la túnica de Dios, los dones que son las joyas o carismas, que es matán o mataná, y los tesoros que es matmón, que son almacenes o bodegas secretas en el reino, que es algo valioso, algo que está enterrado, o dinero mismo. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecir tu vida con estos 5 elementos proféticos. Yo sé que hay más elementos proféticos: la miel, el agua, la sal, trigo, manzanas, uvas, hay muchos, pero hoy nos enfocamos en estos 5 elementos. Así que espero que haya sido una enseñanza de mucha bendición, porque para nuestra vida la fue. Nuevamente te esperamos el próximo domingo a las 10 a.m. acá en el altar de Elías. No te lo pierdas y que los cielos se te abran el día de hoy. Amén. Dice la Biblia que hasta lo último ella había entendido.